Continuamos con la traducción. Es un poco larga, sinceramente. Bien, aquí tenemos un verbo, coniuratum est, verbo, y tenemos que ver si es un verbo transitivo o intransitivo. Y aquí ya tenemos el final, el primer punto. Vamos a llegar al primer punto y tenemos coniuratum est in eum asexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis. Y ahí ya va el punto. Bien. Vemos que el verbo principal aquí es coniuratum est. Este verbo, ¿qué verbo es? Es un pretérito perfecto de indicativo en voz pasiva. De manera que, ¿qué ocurre con los verbos que están en pasiva? Que ocurre también en castellano o en español, que llevan complemento agente. ¿Cómo era el complemento agente o por qué preposición va precedido un complemento agente en latín? Por la preposición a o ap, dependiendo de la primera letra por la que empieza la siguiente palabra. Y aquí tenemos a, la preposición a, que es a porque la siguiente empieza por una consonante que es la S. ¿Y hasta dónde llega este ablativo complemento agente? Pues llega hasta el punto, hasta Romanis. Bueno, espero que nos estén oyendo los golpes de la obra que está haciendo mis vecinos. Hasta Romanis. Todo esto es el complemento agente o ablativo agente. ¿De acuerdo? Amplius aquí es un adverbio. Bien. Y vel significa o. Es una conjunción. Y vemos que aquí hay un que va a pasar por aquí y es un et, de manera que sería equitibus Romanis. Es que me tengo que mover y va un poco despacio. Senatoribus et quitibus Romanis. Y después tenemos la preposición in, que va con eum, en este caso acusativo. Sabéis que in además puede ser no solo preposición de ablativo, sino también de acusativo, y que es un complemento circunstancial, que significa, acordaos que in más acusativo de persona significa normalmente contra. In más acusativo de persona. De manera que la traducción sería se conjuró coniuratum est, recordad que era pretérito perfecto de indicativo en pasiva, se conjuró contra él, que es el in eum, por parte de 60 o más, que es el adverbio, o más senadores y caballeros romanos. ¿Verdad? Que no se ve. Senadores y caballeros romanos. Bien, vamos a continuar. No sé muy bien hasta dónde poner esperar un momento que le coloco esto. Bien, vamos a hacerlo hasta la coma. Encontramos un verbo que es fuerunt. Verbo. Este verbo vemos que está en plural, por lo tanto su sujeto ya no es Caesar, tiene que ser un plural. De manera que vamos a encontrar que es duo bruti. Los brutos, dos brutos, dos brutos, se refiere al linaje de los brutos, no es que fueran dos brutos, de que fueran unos salvajes. Dos brutos, que sería el sujeto, duo bruti. Está en nominativo plural sujeto. Después tenemos praecipui, que es un atributo. Está en nominativo plural y es un adjetivo y está, claro, concertando con el sujeto, que es duo bruti, de manera que es el atributo. Y luego tenemos aquí un complemento circunstancial, que es un interpreposición que vemos que va con un acusativo y es un complemento, complemento circunstancial, acusativo plural, complemento circunstancial, y sería destacados
fueron entre dos conjurados 2 brutos. Y continúa la narración. Ex eo genere, que ex es preposición de ablativo, eo y genere están en ablativo, por lo tanto esto es un complemento circunstancial, el ablativo singular. Y ahora tengo que moverme así, va un poco despacio. Y esto es un genitivo singular que hace de complemento del nombre. ¿De qué nombre? De genere, ¿de acuerdo? Con el que está antes, de genere. Y ahora aquí tenemos una oración que es qui primus Romae consul factus est et reges expulerat. Y lo ponemos estos dos verbos, los dos juntos, ¿por qué? Porque aquí vemos una conjunción coordinada, con lo cual estas dos están al mismo nivel sintáctico. Bien, voy a repetir la última parte porque había un ruido muy fuerte y tuve que hacerlo, así que lo voy a poner de nuevo en otro color. Bien, teníamos aquí que empezaba una oración de relativo, ¿verdad? Y teníamos dos verbos, que era factus est y expulerat. Estos dos verbos tenían la misma categoría sintáctica, porque los dos estaban unidos por una conjunción copulativa que era et. Bien, ¿qué ocurre con factus est? Factus est es un verbo que está en pasiva, aquí lo tengo escrito ya, pretérito perfecto indicativo en voz pasiva. Y está en singular. Nos hace falta un sujeto, pero estamos en una oración de relativo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, aquí tenemos el pronombre qui. Vemos que está en nominativo, está en singular, por lo tanto hace la función de sujeto. No sé si se ve bien aquí. Hace la función de sujeto. ¿Cuál es su antecedente? Bruti. Bruti. ¿Recordáis por anteriores vídeos en qué concertaban los pronombres relativos y sus antecedentes? Conciertan en género y número, pero no en caso. ¿Por qué? Porque el caso que necesita el pronombre relativo es el que necesita su oración. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos que concierta en género y número con bruti, porque bruti está en masculino singular y qui está en masculino singular también, para hacernos referencia, o sea, diciéndonos que está haciendo referencia a esta palabra. Pero no está en el mismo caso, porque bruti es necesario en la oración anterior que esté en genitivo para ser el complemento del nombre, mientras que qui en esta oración necesitamos un sujeto y tiene que ir en nominativo sujeto. Luego tenemos en la primera oración, que es qui primus Romae consul factus est. Claro, es un verbo que está en pasiva, por lo tanto no hay complemento directo. Pero vemos que tenemos aquí una serie de palabras como primus y como consul que están en nominativo. Primus sabemos que es un adjetivo y consul es un nominativo singular, que es un sustantivo. Y los dos están en nominativo singular. Bien, si tenemos un adjetivo nominativo singular y un sustantivo nominativo singular, estos dos están concertando, primus y consul. Entonces, ¿qué función puede hacer en una oración que es pasiva un sustantivo con un adjetivo que están en nominativo singular? Bien, pues es el predicativo del sujeto. Es el predicativo del sujeto. Porque el sujeto está en nominativo, es masculino y está en singular, igual que primus consul. Romae es un genitivo singular que va con el sustantivo, es el complemento del nombre de cónsul. Y después tenemos el siguiente verbo, que es expulerat, que es un verbo transitivo, es un pretérito perfecto de indicativo, pretérito pluscuamperfecto indicativo, y es un verbo transitivo. El sujeto es el mismo que la oración anterior, porque aparte de que están los dos unidos por una conjunción copulativa, con lo cual los dos verbos, de ser los dos iguales del todo, en plan, si los dos estuviesen en activa, tal, pues pueden compartir sujeto, complemento directo, en este caso comparten sujeto, y reges sería el complemento directo que necesita expulerat, ya que es transitivo. De manera que la traducción sería, empezando desde el principio, desde el punto, destacados fueron entre los conjurados 2 brutos.
de ese linaje de Bruto que el primer cónsul de Roma fue hecho, o sea, que el primer cónsul de Roma fue de esa familia y a los reyes había expulsado. Ya sé que las traducciones que pongo son demasiado literales. Después os pondré la traducción que se supone que es libre, entre comillas voy a decir lo de libre, pero en realidad es la que está más ajustada a la lengua que hablamos hoy en día, al español. Bien, voy a volver a cambiar de color y espero que el ruido no vuelva a molestarnos. Bien, vamos a mover esto. Y ahora vemos al final que tenemos Cayo Cassius et Servilius Casca. Estos dos sustantivos, estos dos nombres, que vemos que están en nominativo singular y están unidos por un et, con lo cual los dos tienen la misma categoría, es decir, sintácticamente me refiero. ¿Qué son? Bueno, pues están en nominativo, están en singular y está en la función de sujeto. ¿Pero quiénes son estos? Son los nombres de los dos brutos. Es que me hace gracia decir los dos brutos, pero bueno, de los dos de la familia de los brutos, de los que habla antes. ¿Recordáis que eran sujeto? Duo bruti. Hace referencia a esto. Por lo tanto, tiene el mismo caso, los dos son los sujetos. Está explicándonos o está desvelándonos el nombre de esos dos brutos. Bien. Ya sé que a veces las traducciones que hago son así un poco literales y suenan un poco raro, y es cierto. Suenan un poco raro porque hecho literalmente la traducción es extraña. Lo que hay que hacer después es adecuarla al lenguaje que hablamos hoy en día, lo que muchos dicen la traducción libre. Yo lo de traducción libre lo pongo entre comillas. En realidad lo que se hace es hacer una adecuación al lenguaje de hoy en día, de alguna manera actualizarlo, sin perder el alma, claro, pero es que suena un poco raro cuando es muy literal la traducción. Pero bueno, en principio lo hago así literal para que vayáis entendiendo a cada palabra qué traducción le corresponde y la función sintáctica en que nosotros lo colocamos. Bueno, continuamos. La siguiente oración. Ergo Caesar cum senatus die quadam intercaeteros venisset ad curiam, tribus et viginti vulneribus confosus est. Bien. Verbos. Pues tenemos el verbo venisset y tenemos confosus est. Bien, a partir de aquí, ergo Caesar. Ergo es una conjunción y nos indica una conclusión, que se traduce normalmente por tanto. Y Caesar vemos que está en nominativo singular, y por lo tanto es sujeto. ¿Sujeto de quién? Pues evidentemente es el sujeto de venisset. Este es el verbo. Y de confosus est. También de confosus est. Además ya vemos que confosus est está en tercera persona y está en masculino singular, refiriéndose a Caesar. Bien, a partir de la coma. Aquí tenemos un cum. Sabemos que el cum puede ser muchas cosas. Puede ser preposición y puede ser una conjunción. Bien. Aquí es un cum histórico, lo que se le llama cum histórico. Porque va con un verbo que está indicativo, un pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Pluscuamperfecto de indicativo. Bien, ya teníamos claro que el sujeto de venisset es Caesar. Y por lo tanto, senatus puede llevar engaño porque acaba en us. Bien, pues senatus es un genitivo singular de la cuarta declinación y hace la función de complemento del nombre.
vamos a ver después de qué nombre. Luego tenemos die quadam, que es un complemento circunstancial que está en ablativo singular. Recordad que die es de dies diei y significa un día determinado, e inter caeteros es también otro acusativo de plural. Recordad que inter es una preposición de acusativo que hace también la función de complemento circunstancial, igual que este otro. De manera que la traducción quedaría: por tanto, César, como de senado en un día determinado entre otros, hubiera llegado a la curia. Bueno, nos falta este complemento circunstancial, ad curiam, que como veis, ad es preposición de acusativo. Vuelvo a repetir, por tanto César, como de senado en un día determinado entre otros, hubiera llegado a la curia. Y luego tenemos tribus et viginti vulneribus, que sería esto un numeral. Y luego tenemos, esto es un numeral, que es un acusativo de plural, complemento circunstancial. Confusus est, que es un pretérito perfecto de indicativo en pasiva. Fue atravesado, significa. Fue atravesado. De manera que volvemos a repetir desde el principio. Por tanto, César, como de senado en un día determinado, entre otros, hubiera llegado a la curia, con 3 y 20 heridas fue atravesado. Bien, queda un poco raro, ya lo sé. Pero vamos a... voy a intentar mover esto. Vamos a verlo desde el principio, pero con la traducción que no es la literal. A ver si puedo. A ver. Luego César, después de terminar con todas las guerras civiles por todo el mundo, regresó a Roma y comenzó a obrar de un modo bastante insolente. Por tanto, como otorgaba según su voluntad los honores que antes concedía al pueblo, y no se levantaba cuando los senadores acudían hasta él y tenía actuaciones propias de un rey y casi de un tirano, fue objeto de un complot por parte de 60 o más senadores y caballeros romanos. Entre los conjurados, los cabecillas fueron 2 brutos, pertenecientes a la familia de aquel bruto que se convirtió en el primer rey de Roma y que había expulsado a los reyes, Cayo Casio y Servilio Casca. Por tanto, César, habiendo llegado a la curia un día en que se reunía el Senado, recibió más de 23 heridas. Como veis, la traducción menos literal, más actualizada, tiene mucho más sentido que la que es más literal. Bueno, ha sido bastante larga este texto. De hecho, lo tuve que grabar en 2 días porque es que además tengo aquí obras en mi edificio y hay muchísimos ruidos. Espero que no os haya sido un lío. Verlo más despacio. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, hacedmelo saber, ponerlo aquí debajo en los comentarios. Si os ha gustado como lo he hecho, pues darle al dedito para arriba, al OK. Y bueno, si veis que lo puedo mejorar de alguna manera, si hay alguna cosa que no queda clara, también hacedmelo saber. Crítica constructiva, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que os haya sido de ayuda. Hasta otro día.